Mateo capítulo 18, del 10 al 14. Dice así la escritura: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hemos llamado a este sermón la oveja perdida y hallada. Y es la parábola de la oveja perdida la que vamos a explicar hoy. Para poder hablar de ovejas perdidas y halladas, necesitamos sumar a esa frase dos palabras importantes que siempre van a estar unidas y se llama el amor y el perdón. ¿Por qué las ovejas perdidas pueden ser halladas? Por el amor y el perdón. ¿El amor de quién? Del buen pastor que da la vida por las ovejas que están perdidas y las halla. Pero esas ovejas, para poder ser añadidas al redil, deben ser perdonadas, deben ser limpiadas y santificadas. Es muy difícil perdonar sin amar y amar sin perdonar. Esa fórmula sirve para su vida hasta que se muera. Es muy difícil perdonar sin amar y amar sin perdonar. Casi le pongo como título al sermón así: el amor y el perdón, porque es lo mismo que vamos a mirar a través del proceso de la oveja perdida. Amar y perdonar nos llevan a un resultado o a conocer un atributo de Dios del cual poco se habla en la Biblia y se llama el gozo. ¿Se acuerda que leímos Lucas 15 antes de empezar, cuando iniciamos el sermón hoy, el servicio de adoración? Al final de cada parábola de Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Son tres parábolas que hablan de algo que se perdió. A un pastor se le perdió una oveja, a una mujer se le perdió una moneda y a un padre se le perdió un hijo. Y al final de cada parábola, si usted lo quiere ver, o ahora vamos a estar mirando por allá, siempre es lo mismo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El pastor, cuando encuentra su oveja, se regocija. La mujer, cuando encuentra su moneda, se pone alegre. Casi desbarata la casa buscando el arete, dicen. Así pasa en este tiempo. Ya no es el dracma, sino el arete. O sea, si a una mujer se le pierde un arete, toca encontrarlo, ¿sí? Y el padre se alegra cuando viene su hijo. Entonces, eso produce en el corazón del padre gozo, pero también en el creyente, al ser un atributo comunicable, cuando el creyente está muerto y el hombre está muerto y es hallado, debe tener una vida ¿de qué? De gozo. O sea, la cara debe reflejar ¿qué? Gozo. Todo cristiano debe cambiarle también el rostro, dicen por ahí, porque obvio, debe mostrar ¿a quién? A Cristo. Y cuando hablamos de gozo no es que usted esté feliz por todas las cosas que le están pasando, ni que su cara esté sonriente con todo el mundo, no. Es que internamente usted sabe que su Señor tiene el control de todas las cosas de su vida y que aunque a usted le cueste descansar en eso, sabe que debe descansar en eso, no puede hacer más. Un elemento esencial en la comprensión del plan redentor de Dios es la verdad de que solo quienes llegan a Él de Cristo en la fe como un niño pueden entrar a su reino. Tenemos que conectar el sermón con el otro sermón antiguo que vimos la semana pasada, de ser como un niño para entrar al reino de los cielos. De hecho, la primera frase de Mateo dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando de lo mismo, de aquellos cristianos nuevos o novatos o inmaduros que apenas van caminando en la fe. No todos los cristianos son maduros, pero se puede ser cristiano inmaduro, no se preocupe. Bueno, puede ser cristiano inmaduro,
hasta que vaya a donde Dios le quiere ir llevando. Solo aquellos a quienes Dios lleva la humildad de la total dependencia en Él se convertirán en sus hijos y por tanto en coherederos de la gracia con Jesucristo. Acuérdense que hablamos de niños, pero la palabra niños es una analogía de cristianos, de pequeños cristianos. Por eso Pablo indica en los Corintios, vamos a Corintios, 1 Corintios 1, 26, 27, acompáñenme allí, 1 Corintios 1, 26, 27, para que se dé cuenta la clase de personas que Dios llama a la salvación, y anhelo mucho que usted y yo estemos en ese grupo. 1 Corintios 1, 26, 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el tipo de personas que Dios llama a la salvación. Lo vil del mundo, lo necio del mundo, aquello que el mundo no puede entender y que el mundo jamás logra discernir por qué Dios llama a ese tipo de personas. No es aquellos que tienen gran fama, posición alta, riqueza, intelecto o cualquier otra condición humana. ¿Sí sabía que es más difícil para las personas que logran todo en este mundo venir a Cristo? Es más difícil. ¿Por qué? Porque dejar ese mundo de comodidad, de riqueza, de fama, les va a costar más. Reconocimiento mundano, poder mundano, a menudo hace que las personas se alejen más de Dios. Los sabios en la carne, los sabios según la carne a quienes Pablo se refiere, son los intelectuales, aquellos cuyos conocimientos están por encima de la persona promedio. A mí me alegra mucho este pasaje porque aquí en la iglesia no hay nada de eso. Aquí no hay gente famosa. Millonarios, bueno, a no ser que yo no sepa que usted es millonario ya en este momento. O sea, aquí no hay ni millonarios, ni famosos, ni gente que tenga un coeficiente intelectual que sale en páginas de internet y dicen, ese es científico. O sea, no lo hay, gracias a Dios. Pero sí hay orgullosos. Ese es el asunto. ¿Sí ve? O sea, no tenemos ninguna característica de esas que describe Pablo. Parece que en la iglesia de Pablo sí había. Claro, no que eran los griegos, a ver, los descendientes de Platón, de Aristóteles, de todos, eso eran mentes brillantes, o sea, eso salía humo de esa iglesia. Aquí no, gracias a Dios, yo le doy gracias al Señor cuando preparaba el tema, decía, pero Señor, en la iglesia no hay nada de eso. Y la respuesta que el Señor me daba decía, pero sí hay orgullosos. Entonces el tema sí es para nosotros, porque debemos ser ¿qué? Humildes, según el pasaje anterior, para poder entender la parábola de la oveja perdida. Los poderosos incluye a quienes tienen poder político. Le voy a hacer una reseña de quiénes incluye Pablo ahí, y usted se da cuenta que aquí no hay nada de eso. Los poderosos incluye a quienes tienen ¿qué? Poder político, poder militar o económico, y que por tanto ejercen control sobre sus vidas y la vida de muchas personas. Los nobles son la élite social, aquellos que han heredado grandes fortunas o alcanzado una alta posición social. Al sentirse orgullosos, superiores y autosatisfechos, la mayor parte de esos individuos no siente necesidad de Dios, en especial si llegar a Él les exigiera humildad como un niño y rendir la confianza y sus capacidades y logros a los pies del Señor. Pero insisto, estoy agradecido con el Señor por la congregación que tenemos, porque no luchamos con ese tipo de personas, pero sí con el corazón humano que batalla para ser humilde. Gracias a Dios entonces por ese detalle. El amor, escuchen, tiene que ver con el cuidado de otras personas. A veces no sabemos ni siquiera qué es el amor. A veces pensamos que amar es de pronto una relación sexual, o amar es de pronto complacer a otra persona en todo lo que ella me pide. No, el amor verdadero que la Biblia enseña
es el cuidado de otras personas sin esperar nada a cambio. El perdón es el resultado de ese amor. Cuando usted cuida a otras personas y está interesado en otras personas, usted también los puede perdonar cuando fallan. No va llevando, va una, va dos, no va llevando cuentas, ¿sí? Va una, no va nada, borre, ¿sí? Porque usted también le llevan cuentas. Hay otro que le lleva cuentas a uno. O sea, si a usted le gusta llevar cuentas, el Señor le lleva las cuentas a usted también. No, pero es que van 7, tranquilo. Si quiere saber cuántas hay más abajo, en el próximo pasaje el otro domingo, al final Pedro pregunta en el versículo 21, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7? O sea, no van 7, tranquilo que puede ser más de 7, hasta 70 veces 7. Entonces, si van 7, dese por bien servido, porque pueden ser más de 7. ¿Qué está diciendo el Señor? Debes aprender a perdonar, no a llevar cuentas. Eso tiene que ver con el amor y el perdón. ¿Por qué? Porque cuando el Señor encuentra a la oveja o al perdido, no le tiene cuentas. Él no dice, te tengo anotado esto, ¿sí? No, inmediatamente sus pecados son borrados y perdonados. Vamos entonces a hablar de la parábola, pero antes de eso quiero terminar con una frase que me falta acá. El Señor al que ama lo disciplina, le perdona, le enseña, le santifica. Y lo hace con un fin. Le repito, el Señor al que ama lo disciplina, le perdona, le enseña, le santifica, pero eso tiene un fin. Es que él aprenda a amar y a perdonar. Es que esa oveja se vuelva una oveja, ¿qué? Dócil, en vez de estar solo por allá afuera del rebaño. Amén. Introducción a la parábola, primera parte. Vamos a ver la primera parte. Entonces, solo vamos a ver un punto y ese punto tiene unos subpuntos A, B y C, porque es un pasaje muy corto, pero muy edificante. De hecho, me tocó cambiar el sermón. Ya había hecho la mitad y me tocó destruir esa mitad y volver a hacer otro. Eso le pasa a uno cuando está estudiando, ¿no? Que uno no sabe qué escribir. Dice, pero voy bien en el trabajo de la escuela o no. Y le toca devolverse y volver a arreglar esa parte que usted dice, esto como que no cuadra. Entonces, la introducción a la parábola la vamos a ver en el versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí vamos a seguir hablando de los creyentes niños. Si usted dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, ¿a cuáles pequeños? Los que ya habló en el contexto gramatical del versículo, para que estemos sintonizados con escuela también de estudio. Ahora advierte con la palabra menospreciéis, dice que no menospreciéis, cataproneo, con PH y con K al principio, cataproneo, que es ir en contra de una persona, pensar mal de una persona, despreciar a esa persona, tenerlo en poco y todo aquello que vaya en contra de ese hermano o de esa hermana. Eso quiere decir menospreciar. Es fácil criticar, ¿cierto? Cuando alguien llega a la iglesia uno mira, uy, hoy se peinó, algo así, uno dice, sí. Cualquier observación mental que usted tenga, siempre dígale, Señor, que sea correcta, o sea, ¿sí? No quiero mirar si se lavó la cara o no se la lavó, ¿sí? O sea, porque eso pasa, eso viene a pasar en la iglesia y es interno, escuche, es interno. Usted obvio que no va a decir a la persona lo que pensó de ella cuando la vio este domingo, pero somos así, es nuestra vida, es nuestra naturaleza. Somos como cataproneo, o sea, así. Menospreciamos fácilmente a un hermano, a una hermana, ignorando la vida de ese hermano o esa hermana toda la semana, luchando por permanecer y venir el domingo. Ahora resolvamos lo que sigue en el verso, es cuando dice sus ángeles. Es muy importante aquí la interpretación de esa frase. ¿Por qué? Porque se ha prestado para el ángel de mi guarda, mi dulce compañía.
se ha prestado para eso. De aquí se apoyan las doctrinas cerradas para decir que cada persona tiene ¿qué? Un ángel. Y obvio, pues nace la famosa oración del ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿sí? Y eso no existe, eso es falso. Ya vamos a mirar a qué se refiere. Se está refiriendo a los ángeles de Dios porque el texto dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos. ¿Los ángeles de quién? De Dios, no los ángeles de los pequeñitos. Los pequeñitos no tienen hartos ángeles asignados. Dice, siempre, ven siempre el rostro de mi Padre. No están viendo el rostro suyo, están viendo el rostro de quién? Del Padre que está en los cielos. Este versículo es el apoyo para decir que usted tiene un ángel asignado, lo cual no es bíblico. Pero sí es bíblico decir que los ángeles sirven a Dios cuidando a sus pequeñitos, es decir, a todos sus hijos. Todos los hijos de Dios somos pequeñitos. Aquí no hay alguien que tenga una estatura mayor, solo que cada uno está cumpliendo un propósito. Los ángeles a los que se refiere aquí son a los que están contemplando al Señor 24/7. Siempre están mirando el rostro de Dios y Él está diciendo que ellos están atentos a los hijos de Dios, al cuidado de los pequeños en la tierra. Es como si ellos, a través de la presencia de Dios que está sobre ellos, también tienen cuidado de toda la humanidad, en este caso refiriéndose a los creyentes, a la humanidad creyente. No existe razón alguna para dudar que una de las principales actividades de los ángeles es proteger a los hijos de Dios. Vamos a ver algunos versículos. Salmo 34:7, por favor. Usted debería sabérselo de memoria. ¿El ángel de Jehová qué? Ese es un versículo obligatorio en todo creyente. 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Los defiende. Ese debería usted sabérselo de memoria y orar con ese versículo. Salmo 91:1, otro que usted debería saberse de memoria, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está protegiendo a sus hijos todo el tiempo. Y tenemos Salmo 91:11-12, que habla de los ángeles. 91:11-12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Primero se está refiriendo al Mesías, cuando fue tentado, cuando el diablo lo tienta, esto está en Mateo 4, para que no cayera ese día en tentación. Y segundo, está refiriéndose a los creyentes que son guardados y siempre hay ángeles. Usted no los ve, pero siempre están ahí. Y Hebreos 1:14, por favor, Hebreos 1:14. El libro de Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hace una pregunta. Todos los ángeles, todos, son espíritus ministradores. ¿Qué es ministrar? Enseñan. ¿Cómo enseñan? No lo sabemos, pero ellos están pendientes de usted y de mí todo el tiempo. Entonces queda desvirtuada la teoría del ángel de la guarda, mi dulce compañía. ¿Listo? Para que no siga creyendo en eso y más bien crea que Dios cuida su vida a través de ángeles también. El que desprecia a los santos de Dios se arriesga a sufrir la ira de Dios y de los ángeles. Él va a ejecutar la ira a través de ángeles, sobre todo en aquellos que ponen tropiezo a la iglesia. Muchas cosas en el mundo, y podríamos decir la mayoría, pasan gobernadas por Dios y las ejecuta a través de ángeles. Hago un paréntesis para explicarle que los ángeles son seres poderosos. O sea, así como usted lo ve en las películas, así. Son seres de otro mundo. Tienen fuerza, tienen poder, pueden hacer cosas sobrenaturales, solo que nosotros no las vemos, pero ellos las hacen a favor de su pueblo.
los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham en Lucas 16, 22. Fueron los que lo tomaron y lo llevaron al seno de Abraham, que es el paraíso. La Biblia dice que cuando el creyente muere, ¿quién lo recoge primero? Los ángeles. Y lo llevan a donde el Señor. Un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel en Hechos 12:7. ¿Se acuerda que se abrieron las prisiones y Pedro salió? Eso lo puede hacer un ángel. También un ángel le comunicó el mensaje de Apocalipsis a Juan, enviado por Cristo. Y también no podíamos olvidar el anuncio de los ángeles de que el Señor nacería. Fueron testigos de la resurrección los ángeles, fueron testigos de la ascensión y vendrán con Cristo en la segunda venida. Entonces no estamos hablando de algo liviano. El Señor está diciendo que cualquiera que trate de hacer tropezar a los cristianos va a tener problemas porque están protegidos. ¿Por quién? Por ángeles. Y no es algo místico, es algo real que usted debe creer. Cuando usted vaya por una calle solo, siempre piense y diga: Dios me está guardando. Cuando llegamos tarde a casa, de pronto hay temores en el corazón, también creemos que Dios nos está guardando y que Él nos protege de todo mal. El versículo 11 no lo vamos a estudiar por una razón, y es que el versículo 11 no aparece en Mateo en los originales. Hay 4 fuentes originales que son los alejandrinos, los bizantinos, hay unos de Jerusalén y otros de Antioquía, y no aparece. Y entonces, ¿qué pasa, pastor? Entonces la Biblia dice mentiras. No, la Biblia no dice mentiras. Esa frase es tomada de Lucas. Lucas sí fue inspirado, o sea, ese versículo le fue inspirado ¿a quién? A Lucas, no a Mateo. Se conoce como un versículo espurio, es decir, no aparece en los originales. Si usted va un día a los originales, no aparece el versículo 11. Entonces no lo podemos interpretar esta mañana, sino cuando nos toque el turno, ¿dónde? En Lucas, cuando estudiemos Lucas. Ahora, ¿por qué puede aparecer ahí? Porque hace una conexión entre el 11 y el 12, y algo que aclarar: no es antibíblico, porque es palabra inspirada, pero está en otro libro. Los copistas, el que copió, puso ese versículo tal vez ahí, dicen. ¿Cuántos han hecho planas? ¿Nadie? Ah, yo solamente. Planas de niños, eso. ¿Y la plana qué busca? Que quede igual. Amo a mi mamá, ¿sí? Y al último usted termina diciendo: mi mamá me amo o me de mi mamá, ¿sí? Cualquiera de esas, ¿sí? Entonces, cambia una palabra. Los copistas, por cansancio, de pronto podían cometer errores porque eran humanos. Pero en el original no aparece. Entonces, le hago esa explicación. Entonces, eso nos lleva a que miremos la segunda parte, que vamos a desarrollarla en 3 puntos, A, B y C. Y vamos a ver lo primero, y es que somos valiosos para Dios. Vamos a ver esa parte del versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Dice: ¿qué os parece? La Biblia le está preguntando a usted: ¿qué os parece? Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor Jesucristo? A sus discípulos. ¿Qué os parece? Pero también le está hablando a fariseos y escribas. Acompáñeme a Lucas 15, donde leímos esta mañana, para que mire cómo comienza Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, y es la parábola de la oveja perdida. Entonces tenemos un escenario que Mateo no nos muestra, pero están los publicanos, están los pecadores, están los fariseos, están los escribas y están los discípulos. Y a ese grupo de personas se les dice: ¿qué os parece? ¿Qué les parece esto? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces aquí vamos a aprender que somos valiosos para Dios. La parábola está hablando de personas comparadas con ovejas. Es imaginar al pastor que se le pierde una oveja
oveja y se da cuenta en la tarde cuando la recoge. Debe ir a prisa y buscarla porque sabe que puede ser devorada por lobos y leones. ¿A qué hora se recogen las ovejas? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿A dónde las llevan cuando las recogen? A un lugar seguro. Allá al establo de la finca las meten allá porque ya duraron todo el día por fuera. Él cuenta y dice, uy, falta una. Corra porque de noche es más peligroso para la oveja. En el día no hay tanto problema. En la noche la oveja está más expuesta a los lobos y a los leones. Mire lo que pensaría una mente comerciante. Es el 1%, no se pierde mucho. Tiene 100 y pierde una. La mente comerciante dice, mañana recupero eso, no pasó nada, 1%. Pero Dios no es comerciante, Dios es un pastor. Dios es un padre amoroso que busca al perdido. Las almas son los más valiosos para Dios en este mundo. No hay nada más valioso para Dios que el valor de un alma. Antes de continuar ahí, déjeme decirle que en esta interpretación de esta parábola hay que revisar varias cosas. 100 ovejas son hartas para un pastor, ¿sí sabía? Quizás muchas. La tarea de una iglesia es ardua. Si usted supiera todo lo que hace un pastor todos los días relacionado al ministerio, es difícil una iglesia de 100 para un pastor. Los que saben y los que estudian y los que interpretan bien el idioma y toda la cultura, el contexto histórico de la parábola, aseguran que tenía que haber más de un pastor en ese grupo de 100 personas. ¿Por qué? Podemos decir que había uno, pero es difícil 100 ovejas para un hombre, en sentido común, en sentido lógico. Entonces lo más probable es que hubieran 2 o 3 y 2 se quedan cuidando las 99 y uno de ellos tiene que ir a buscar a la oveja que se perdió. Ahora, la profesión de pastor en la época era lo peor, no sé ahora, ¿sí? Pero en esa época era lo peor. Era el más bajo nivel, cuidar ovejas, oler a oveja, ¿sí? Oler a oveja. Usted sabe qué pasa con las ovejas que tienen necesidades físicas también, ¿sí? Oler a eso. Es como cuidar marranos. ¿A qué termina oliendo? Pues a marrano. Si cuida vacas, pues a vaca, ¿sí? Pero está con ovejas y es un olor. Los pastores eran menospreciados en el Antiguo Testamento, ¿sí sabía? Lo vemos en Faraón, cuando los hermanos de José, y él le dice a los hermanos que no son obedientes y van y dicen lo contrario, y les advierte, les dice, no vayan a decir que son pastores de ovejas, sino pastores de ¿qué? De ganado. Y allá van y dicen que son pastores de ovejas, no escuchan. Ahí usted lee el texto y ellos dicen, somos pastores de ovejas. No, eso no era una profesión digna. En Amós también, él es un pastor, un boyero, o sea, todo este trabajo de pastorear era unos pobres campesinos cuidando ¿qué? Ovejas. Y creo que aún así mucha gente lo ve hoy como que no es un trabajo importante. Ahora, ¿qué se perdió realmente allí? ¿Qué es lo que se perdió? La imagen de Dios en el hombre. Y es eso lo que recupera el hombre cuando es encontrado por el Señor. ¿Qué se perdió realmente en la caída cuando el hombre cae en pecado? La imagen de Dios. La imagen de Dios se ha desfigurado durante toda la historia de la humanidad. Hace muchos siglos la imagen de Dios era importante para el hombre, ahora no. Pasamos de una antropología bíblica a una antropología idealista o moralista. Pasamos a una antropología ideal. ¿Cómo es el prototipo de hombre de hoy en día? No alcanzo a tener toda la idea, pero se espera que sea alguien trabajador, atlético, honesto, responsable, un buen papá, un buen esposo. Ese es el ideal. Pero no importa si es cristiano o no es cristiano, pero que tenga esas características. Ese es el ideal, pero lastimosamente la imagen de Dios en el hombre no está.
Escuche, no vamos a estudiar la actitud de la oveja hoy, sino no vamos a estudiar la actitud de la oveja, sino el dueño de la oveja. Vamos a estudiar la actitud de quién, del que fue, la buscó y la encontró. Si usted quiere estudiar la actitud de la oveja, mírese a usted mismo y ahí hace un estudio perfecto de cómo son las ovejas. Pero nos interesa resaltar a quién, a Dios, cómo el buen pastor va en busca de esa oveja perdida. Para ello nos toca ahorita usar Lucas 15, ahorita vamos a usar Lucas 15. La oveja, aunque está perdida, es valiosa para el Señor. Aclaremos que Dios no es afectado por esa pérdida, es por su amor y gracia que busca al pecador. Cuando decimos que es valiosa para Dios, no estamos diciendo que Dios está triste porque usted está perdido. No, Dios no se pone triste. ¿Por qué Dios no se pone triste? ¿Qué piensa usted? Porque tiene un plan. Así que toca tener un plan para no ponerse triste. Bueno, hay que tener una vida constante de cosas que hacemos para no dar lugar a la tristeza. Él no está triste, llorando, uy, se me fue uno, no volvió a la iglesia, está perdido, está ausente. No, él no está triste por eso. Vemos aquí el amor trino en acción, escuche. La Biblia describe al Padre como pastor, pero también describe al Hijo como pastor. ¿Dónde habla del Padre como pastor? En el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y dónde habla de el Jesús como pastor? En Juan 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿dónde entra el Espíritu Santo en ese pastoreo? Pues es el que lo ejecuta. Él es el que hace que usted aprenda a orar, aprenda a tener una relación con Dios. Tengamos en cuenta lo que dice el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Tiene, es decir, son de él. En este caso también es importante entender que dice un hombre tiene 100 ovejas. Un hombre. Es decir, él es el dueño de las ovejas. Ahí hay una doble labor. No solo es el pastor, sino es el dueño. O sea que no está hablando de un pastor asalariado, sino de un pastor que ama lo que tiene y que ama su rebaño. Esto muestra que está hablando de pequeños niños inmaduros que se pueden extraviar aunque estén en el rebaño. ¿Sí sabía que las ovejas, en este caso nosotros los creyentes, aunque seamos salvos, nos podemos extraviar del rebaño? De hecho, a veces estamos en la última parte y no nos damos cuenta. Y usted ya está mirando para otros lados y no se ha dado cuenta que se está saliendo de rebaño. O tal vez está enredado en la cerca y se quedó ahí. O tal vez está comiendo mal y el pastor no se ha dado cuenta. Tal vez está enfermando internamente la oveja y necesita ayuda. Leí una ilustración de un comentario que me llamó la atención de cómo las ovejas caen en las zanjas, literal, o sea, cuando están en el campo y quedan patas arriba, o sea, como el cucarrón. Y resulta que eso le afecta el cerebro. En serio. O sea, la oveja que se va soltando se puede afectar el cerebro. Ya no está caminando, sino está patas arriba. Y se cansa en esa postura. O sea, puede estar un tiempo así, bajo esa postura, tratando de dar la vuelta para no caerse, pero las fuerzas se le van a acabar. Va a resistir un tiempo y va a caer. Y al caer se puede esnucar. O tal vez no se esnuque, pero quede lisiada. La oveja nunca busca al pastor, ¿sí sabían? La parábola, por tanto, ilustra el tierno y profundo amor de Dios, quien ha descendido a este mundo en la persona de su Hijo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. A buscar y salvar lo que se había perdido. La oveja le huye al pastor. Ella tiene que ser con el palito
enderezadita y guiada. ¿Se ha visto el palo del pastor? ¿Cómo es? El cayado tiene dos partes, la curva y la larga. La curva es para jalarlo cuando va lejos y la larga para pegarle la nalguita para que enderece un poquito. Entonces, el pastor tiene que hacer esa tarea, cuidar, formar, trabajar. El pastor humano no alcanza a cubrir todas esas áreas de la vida de la oveja de la iglesia, lastimosamente. Él alcanza a cubrir unas partes. Entonces, ¿quién hace el resto? El buen pastor que está en su casa, que lo vea usted cuando se levanta, que lo vea usted cómo piensa, que lo vea usted cómo vive. Los elegidos son del Señor, y esto me gustó mucho, desde antes de la fundación del mundo, pertenecen a Él, y Él los busca. Aunque estén perdidos en delitos y pecados, su amor va tras ellos y le trae al rebaño. Igual aquel que ya está en el rebaño, volverá si es hijo de Dios. Toda persona que se aparta de la iglesia, si es hijo de Dios, volverá. Pero también se está refiriendo a los escogidos que no han venido nunca a la iglesia, son ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no saben que son ovejas, en este caso ovejas perdidas, muertos en delitos y pecados, y el buen pastor va a ir y los va a traer en el tiempo que él ha establecido para ellos. Vamos a la tercera parte. Perdón, a la parte B. El Dios que busca, capítulo 13, versículo parte A. El Dios que busca. Y si acontece que la encuentra, hasta ahí. Y si acontece que la encuentra. Hay un capítulo en la Biblia que es muy hermoso, que para muchos lo han dicho, yo pienso igual. Quizás es el capítulo más hermoso de la Biblia y es Isaías 53. Alguien decía que el que no se estremezca leyendo ese capítulo necesita nacer de nuevo, porque es el capítulo máximo de la cruz del Calvario. Mire lo que dice 53:6. Todos nosotros, o sea, todos, nos descarriamos como ovejas. Ahí está en el pasaje que estamos predicando hoy. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted necesita leer eso, ojalá todos los días, porque usted dice, sí, Isaías habla de eso, pero entender ese versículo es hermoso. 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Algo que me impacta del amor de Dios es que Él se hizo oveja. Sí, ahí dice, como oveja fue llevado al matadero. O sea, Él se hizo como usted y como yo. Vino a la tierra a vivir como una ovejita. Y Él sí era una oveja santa, manso, humilde, puro de corazón, apartado para Dios desde su nacimiento. Y el amor más grande que usted puede encontrar en este mundo es que alguien se haga como usted y que alguien me ame como soy, imperfecto y pecador. Ese es el amor más grande, no del planeta, sino del universo. Ese es el amor más grande del universo, que alguien me ame como yo soy. ¿No ese es el sueño de todos nosotros? Que no me pide nada, sino que hace todo lo que yo no puedo hacer y que pone en mí aquello que a mí me hace falta para yo aprender a ser una oveja verdadera. Dios nos busca en una condición perdida. Jesús se volvió como nosotros, mudo delante de sus trasquiladores, o un cordero que es llevado al matadero a fin de amarnos y restaurarnos. La parábola de la oveja perdida tiene que ver con la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario por su pueblo, por la iglesia. Podemos decir con certeza que el que busca, encuentra. Por eso el versículo 13 dice, y si acontece
que la encuentra, dice. O sea, que sí la va a encontrar. Antes de ir a buscar la que se perdió, el pastor dejó seguras las otras 99. Por eso se dice que tal vez podría haber otro pastor y dijo, bueno, voy yo, quédese usted cuidando esas 99. Por eso la urgencia de que en la iglesia los varones crezcan, para que ayuden a cuidar a sus hermanos, al rebaño que va creciendo. El rebaño va creciendo lentamente, el rebaño debe multiplicarse, pero se necesita hombres con corazón pastoral para que el pastor pueda hacer otras tareas y unidos con otro hombre pueda decir, yo voy a hacer visitas y yo voy a hacer, me toca predicar esta semana, entonces puede dedicarse el pastor a otras cosas. Por ejemplo, si uno no tuviera que estudiar, pues tiene más tiempo para hacer otras cosas que la iglesia necesita. Cada creyente va avanzando en su caminar y debe ir dejando de ser bebé, debe ser dejando de ser fluctuante para convertirse en un creyente maduro. Mire lo que dice ahí. Volvamos ahí. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué está diciendo otra vez en la parábola? Volví a la parte de atrás. Que basado en el sermón pasado, cada vez que usted pone tropiezo en la iglesia a un hermano, usted está menospreciando a Dios y a su hermano. Y está olvidando el amor que Dios ha tenido por usted y por mí. Algo que uno como pastor ora todos los domingos es que uno pueda hacer, que lo inútil se haga útil. Que lo vil sirva para algo. Que lo menospreciado pueda enseñar. Eso usted debería hacerlo aunque no sea el pastor de la iglesia. Usted debería, Señor, esta vida inútil que no sé dónde meterla, ¿sí? Úsala en mi iglesia, en la congregación con mis hermanos, que yo pueda edificar en vez de desparramar. Tomemos un poco la parábola del hijo pródigo, que es mi porción favorita, también dijo alguien por ahí, que está en Lucas 15, y está unida a la parábola de la oveja. Aquí vamos al otro nivel del sermón, dicen, y uno lo logra percibir apenas uno entra a Lucas 15, a la parábola del hijo pródigo. Es imposible no pensar en la redención. Lucas 15, desde el versículo 11 en adelante, tenemos que meterla ahí, porque no vamos a entender qué es la salvación que Dios hace sobre una oveja si no lo vemos en una persona como el hijo pródigo. El hijo pródigo es la oveja que se perdió. El hijo pródigo es la moneda que no se encontraba, solo que en este caso ya es una persona. Las parábolas no pueden ser interpretadas sueltas. La parábola de la oveja perdida tiene que ser interpretada con esas dos, solo que Mateo la tomó solo, pero Lucas sí hace el paquete completo. Tomemos nota de los pasos a lo largo del camino del hijo pródigo. Usted ya la ha escuchado muchas veces. Había pasos que lo alejaron a la persona de Dios. Vamos al verso 11. Un hombre tenía 2 ovejas, se podría decir, en vez de 2 hijos, 2 ovejas. Pero tranquilo que la otra era muy buena, ¿no? El hermano mayor no era perfecto. Y la oveja menor dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Lo primero que hace el hijo pródigo es rebelarse contra su padre. En el versículo 13 dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente. Ahí está la rebelión contra el padre. La oveja se separa de la iglesia, está renunciando a los beneficios del padre, está diciendo, no quiero estar en casa, entonces me separo del rebaño, y empieza a malgastar lo que ya Dios le ha bendecido. ¿Sí sabía que una persona el día que nace de nuevo es bendecido con toda bendición espiritual? Toda. No va a ser bendecido, ya es bendecido. Tiene todos los derechos de un hijo de Dios que lleva 50 años predicando el evangelio. Tiene los mismos derechos, porque no hay rangos ni categorías. Solo por nacer de nuevo es participante ¿de qué? Del reino de los cielos.
el deseo de independencia total. ¿Por qué la gente se separa del rebaño? Porque en el rebaño está sujeto a una guía y a una dirección pastoral. La iglesia está sujeta a una guía pastoral. Cuando no me gusta la guía pastoral, busco separarme del rebaño. Se llama independencia total. Entonces viene la pérdida de la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Y se puede perder temporalmente aquí. ¿Qué pierde? Los beneficios, no la salvación. El hijo seguía siendo hijo, pero un hijo rebelde, separado de Dios, apartado de Dios. Necesidad desesperada luego vino cuando terminó comiendo ¿con quién? Con los cerdos. Necesidad desesperada, degradación y servidumbre, se volvió esclavo de los marranos. Terminó trabajando con los marranos. Es el camino del pecado, siempre va a ser así. Pero así como había pasos que lo alejaron, también hay pasos que lo acercaron. Es interesante que la parábola nos muestra todo. Pasos que lo que acercaron. Mire lo que dice versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí qué? Perezco de hambre. Una de las tragedias del pecado es que nos ciega en nuestra condición. Nos imaginamos felices cuando en realidad somos desdichados o nos vemos libres cuando realmente somos esclavos. Solo cuando él llega a un estado desesperado dice, ¿qué hago entre los marranos si soy el hijo del hacendado número 1 del mundo que es mi padre? Tiene una finca grande, se llama el universo y tengo todos los privilegios del mundo, pero estoy comiendo como un marrano. Solo cuando él vio eso, entendió su condición pecaminosa. Las personas más desdichadas que conozco creen estar felices, o por lo menos tratan de convencerse que son felices. Ese es el engaño del pecado. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Mientras se arruinaba, sin duda pensó en que sus malos tiempos solo eran temporales. ¿Qué pasa cuando el pecado asedia la vida del creyente y él no lo logra discernir? Porque como es una ovejita sonsa que no crece y no se prepara, entonces no logra ver y discernir el pecado y él dice, no, eso es temporal, eso no me vuelve a pasar. Me pasó una vez, pero no va a volver a pasar en mi vida. Él cree que eso es temporal, cree que pronto se va a ganar la lotería y las cosas van a cambiar. Él tiene una idea de que lo que está viviendo no lo va a separar de Dios, pero no conoce el poder del pecado que es el engaño. Él se imaginaba que todavía tenía amigos, el hijo pródigo. Lo más duro es confiar en el hombre. Aun cuando tuvo que buscar trabajo con un odioso creador de marranos, supuso que solo lo hacía a corto plazo para subsistir y que eso iba a cambiar su mala fortuna. ¿Cuánto tiempo duró fuera de casa? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo se demoró el pastor en encontrar la oveja? Es más fácil sacar esa cuenta, decir de pronto la misma noche la llevó a casa. ¿Cuánto se demoró la mujer encontrando la moneda? Esa es más desesperada, esa la encontró rápido. Porque claro, es una casa más pequeña, no estoy diciendo nada mal. Es una casa pequeña y la encuentra rápido el dracma. Pero es más difícil encontrar una persona. Porque el mundo es grande. Y porque el pecado es grande. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró el hijo pródigo fuera de casa. Pero sí podemos hacer algunas interpretaciones. Hablamos de una herencia grande. ¿Cuánto se demoró en gastarla? Algún tiempo. A él le dieron bienes, tenga en cuenta eso. Tuvo que vender los bienes y fue y los regaló más barato porque eso hace la gente cuando quiere ir al mundo. El que quiere ir a viajar por todo el mundo y pecar, vende lo que sea barato para irse a viajar. ¿Sí? Pero él se demoró un tiempo fuera del Señor. Me levantaré, versículo 18, 19, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado la oveja, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, ya no soy digno de muchas cosas. Siempre que pecamos, Dios va a tratar nuestro corazón con la humildad, iglesia.
Venimos de ese sermón de la humildad. Siempre que usted reconozca su pecado, dígale: Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a entender que basado en mí no puedo crecer, no puedo hacerlo. Hazme como un jornalero. Perdóname porque he menospreciado los privilegios que como padre me has dado. Si no tengo privilegios, no importa, pero quiero estar en la casa de mi padre. ¿Sí sabía que Dios tiene que obrar de esa manera como nosotros con nuestros hijos? Los hijos necesitan ser corregidos, los hijos necesitan entender que tienen el gran privilegio de tener un papá, una mamá, una casa, una familia, una cama, una comida, o algo que no necesitan hacer nada, solo respirar y vivir en una casa, pero no valoran eso. Y si los padres no ejercen una disciplina correcta, criamos hijos ¿qué? Desagradecidos. Y entonces después, con los años, tienen que ir a comer con los cerdos y despertar. Así me pasó a mí. No estoy contándole una de vaqueros, así fue mi vida. Nunca tuvimos necesidad de nada, aunque no éramos ricos. Éramos una familia normal, como cualquiera en la tierra, humilde, sencilla, donde hay comida, donde hay una cama, pero a mí nadie me sacó de mi casa. A mí nadie me impulsó a vivir una vida pecaminosa. Mi corazón era pecaminoso y era necesario ir hasta los cerdos para entender un poquito y valorar. Hoy amo todo lo que tengo, no importa si no tengo. ¿Sí explico la frase? Amo todo lo que tengo y no importa si no tengo. Amo lo que Dios me ha dado. No necesitamos nada más, tenemos todo. La conversión de este hijo pródigo fue el regreso al Padre. Él se vio tal como era, confesó su pecado y fue a su padre, versículo 20. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay una diferencia entre la oveja. Ella no venía al padre, no viene al pastor. Hay una diferencia entre la moneda, es un objeto muerto. Aquí pone por encima Lucas la relación que tiene un ser humano con Dios cuando éste le ha dado la oportunidad de volver a vivir. Acá no estamos hablando que algunos interpretan mal la parábola, entonces dicen que el hijo pródigo vino y entonces que usted puede venir al Padre. No, primero le dio ¿qué? Vida. Y es cuando él reacciona. Entonces la oveja está muerta, no tiene vida y él tiene que ir y cogerla, y en Lucas dice que la coge y la echa en los hombros y la trae a casa. En Mateo no dice eso. Solo la confesión no lo salvó. O sea, él podría haber dicho: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya. No, pero el versículo es completo. Levantándose vino a su padre, dice: me levantaré e iré, 19. Me levantaré e iré. Y luego dice ¿qué? Y le diré. O sea, es una acción completa. Usted puede en el pecado decir: perdóname, Señor, y continuar ¿qué? Pecando. Pero la verdadera conversión es cuando usted en el pecado le dice: Señor, perdóname, me levanto, voy a mi Padre e inicio una relación con Él, porque Él ahora me ha dado ¿qué? Vida. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dejó su pecado, dio vuelta y volvió a la casa. Si usted nota bien la historia del hijo pródigo, es idéntica a la de la oveja. La oveja estaba en el rebaño, el hijo estaba en la casa. Él no estaba en el mundo, él está ¿dónde? En la casa de mi Padre. Tercero, o sea, regocijo o molestia. Este me gusta, regocijo o molestia. Versículo 13 de Mateo B y versículo 14 del pasaje que estamos mirando en Mateo. Dice: de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Este pasaje está unido al anterior que vimos la semana pasada y al que sigue. No podemos hablar solo de la alegría que hay en un corazón, que hay en el corazón del Señor y de los ángeles por un pecador que se arrepiente.
tenemos que asociarla con el hermano mayor. El hermano mayor de Lucas 15, de la parábola de el hijo pródigo, son los mismos fariseos y escribas que están escuchando la historia de la parábola, de la oveja perdida. Son los mismos. La actitud que él tiene es la misma. ¿Qué actitud tenían los fariseos y los escribas? Ellos creían que tenían la verdad, ellos creían que conocían al padre de Abraham, que es Dios, porque eran hijos de Abraham, y ellos pensaban que estaban en lo correcto. ¿Qué actitud tiene el hijo mayor? La misma. Él está en la casa del padre, él piensa que ese hijo no es hijo del padre, y es lo mismo que pensaban los fariseos de los pecadores. Por eso el Señor comía con publicanos y pecadores, y por eso lo hacía de aposta en su llamado, en su propósito, para que ellos se dieran cuenta que toda persona podía ser salva. ¿Y qué pasa? Ellos están en la misma actitud. De hecho, algunos estudiosos llegan a asegurar que el hijo mayor es el mismo fariseo que hizo la oración en el templo y que dice: ayuno, diezmo, oro, voy a la iglesia, ¿sí? Algunos dicen que puede ser el mismo, otros dicen que puede ser el joven rico, que el Señor le dice: ande y vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Y que se fue triste porque amaba no a Dios, sino todo lo que tenía. Hay hermanos que no se alegran porque otro avance en el reino de Dios. De hecho, son un tropiezo para sus hermanos. Usted y yo debemos ayudar a que todos los hermanos en la iglesia crezcan y avancen y tengan una fe madura y tengan una fe viva y tengan una pasión por Cristo. Eso no es tarea del pastor, eso es tarea de toda la iglesia. Alguien decía que cuando un carbón frío se acerca a otros calientes, ¿qué pasa? Se prende. Pero si se acerca a otros fríos, pues se enfría. Entonces en la iglesia tiene que haber ese tipo de personas que se alegran porque el hermano se va a casar, porque la hermana está creciendo, porque se le ve el crecimiento a esa persona en la fe. El hermano mayor del pródigo solo piensa en sí mismo y en lo que puede perder porque el hermano acaba de llegar. Actúan contaminando a los que llegan. Tengan mucho cuidado con eso, iglesia. Los que ya llevan más tiempo, los miembros de la iglesia, contaminan a los nuevos. ¿Cómo los contaminan? Con sus pensamientos no sujetos a la palabra, con su testimonio que no glorifica a Dios, con decirles cosas que ellos han vivido y que no han podido solucionar, quitándole la oportunidad de que esa persona empiece a crecer como realmente debe crecer. Eso hizo este. Actúan contaminando a los que llegan porque su corazón envidioso no quiere que otro crezca más que él. Si usted no ha podido crecer, pues deje crecer a otro. Reconózcalo, dígalo, me cuesta, pero ese hermano tiene los dones, esa hermana realmente puede crecer en la iglesia. Con una actitud, egoísta, quizás no ha sido regenerado y puede estar en el rebaño y seguir perdido. Tiene una actitud de fariseo. Cada vez que usted impide el crecimiento de otra persona en la iglesia, actúa como el hermano mayor. La oveja necesita el cuidado de la iglesia y del pastor. No podemos irnos en contra del hermano mayor. O sea, parece que estuviéramos en contra de él, pero si nos vamos en contra de él, nos vamos en contra de nosotros. Porque nosotros somos en la historia el hermano mayor. Nosotros no somos Cristo y nosotros somos exactamente como Él es ahí. En realidad, el hermano está enojado. ¿Por qué está enojado? ¿Porque su hermano se perdió? No. Él está enojado porque su hermano se está gastando parte de la herencia que a él le podría corresponder. Está despilfarrando una herencia, pero él no está pensando en su padre. Dice que se habían perdido los bienes y se había recuperado a su hermano, pero él prefiere los bienes que su hermano. A él no le interesa a su hermano. Él dice, bueno, y la otra parte que se perdió. O sea, ya le dieron la herencia, va y se la gasta. Ahora viene y toca recibirlo acá. O sea, va a tocar volver a heredarlo más adelante. ¿Sí ve? Él está pensando es así. En segundo lugar, y como resultado de su primer error,
se creía muy importante y despreciaba a los demás. Mírenlo cómo era el hermano mayor: leal, trabajador, obediente. Eso creía él. Él creía que era así. Su opinión de su hermano era tan mala, escuche, que ni siquiera quiso reconocer su relación con él y lo llamó este hijo tuyo, versículo 30 de Lucas 15. Impresionante, dice. Pero cuando vino este tu hijo, cuando vino ¿qué? Este tu hijo, se está diciendo, ese no es hermano mío. ¿De dónde salió? Cuando alguien peca en la iglesia, usted puede pensar, uy, ese no es hermano mío. Sí es hermano tuyo, es igual de pecador, a ti y a mí. Sigue siendo nuestro hermano. ¿Por qué vamos acá en este tono? Porque luego vamos a llegar ahorita al caso de disciplina la otra semana, cuando dice que el que fuere sorprendido en una falta, hay que ¿qué? Restaurarlo. Entonces, sí es igual a nosotros. Y él está diciendo, ese hijo suyo, ese hijo menor suyo que es tan terrible, o sea, él está diciendo, no tiene nada que ver conmigo, no es mi hermano. Podemos concluir que los que ponen tropiezos son como el hermano mayor que representa a los fariseos. También podemos concluir que la obra de amor y misericordia es del Señor, pero la hace con seres humanos regenerados, escuche. La obra de Dios es hermosa, iglesia en la tierra, pero no nos gusta y es que está usando a otra persona humana, carne y hueso, para enseñarle a usted, para pulirle a usted, para pulirle a mí. Yo soy pulido a través de ustedes, o sea, yo tengo hartos pulidores, ¿sí? Y mi tarea es ayudarle a usted a ser pulido, a pulirse. Pero yo, ¿sí ve cómo funciona? ¿Usted cree que yo no soy transformado o trabajado en mi corazón? Claro, y es a través del rebaño, pero mi tarea también es ayudarle. O sea, no se le olvide que es a través de personas. No, el esposo que quiere amar a su esposa, no va a llegar un ángel y le va a decir, así dice el Señor, o sea, ámala, yo te la di, ámala. O sea, no va a llegar, pero uno quiere que llegue esa convicción así fuerte, uy, recibí una revelación, ¿sí? Y es que tengo que amar. No, ya Dios se la dio hace años, amados los unos a los otros. Y Efesios 5, o sea, ya está escrito. Otra enseñanza es que todas las ovejas son importantes para el Señor y cuida de los que están firmes y de los que se desvían. O sea, Él sigue fortaleciendo los que están firmes porque siempre hay personas firmes en la iglesia y hay personas que están luchando. Y finalmente, que hay ovejas que no saben que son ovejas y serán traídos por el buen pastor, que son nuestros hermanos que están en el mundo perdidos, elegidos por Dios desde antes de nacer, y ellos no saben que son ovejas, pero el pastor está allá, está trabajando, está enviando su palabra, está creando circunstancias en ellos para que vengan. No deje de orar por las personas que usted está orando que no son salvas. ¿Cuándo deje de orar? Nunca. Y si no se convierten, siga orando. Un día el Señor mostrará si esas personas estaban ordenados para salvación, van a llegar. Tal vez no a esta iglesia, pueden llegar a otra, pero llegarán. Amén.